Buenas noches, este vídeo es sobre el texto de Hester, el xenofeminismo, tecnologías de género y políticas de reproducción. ¿Sí? Este texto es el que vamos a trabajar acá, vamos a tomar algunos capítulos de este volumen. Nos interesa porque incluye algunos debates, especialmente con Haraway, que nosotros lo hemos trabajado en otros vídeos, y pone aquí algunos elementos nuevos en el tema del feminismo. El eje fundamental tiene que ver con el potencial emancipador que tiene la tecnología, ¿sí? Que eso también está en Haraway y vamos a ver cómo se articula. De hecho, se reconoce este grupo como hijas de Haraway, ¿no? Hester, la autora del texto, pertenece a un colectivo que se funda en 2015 que se llama Laboria Cubonics y ellos son, digamos, de alguna forma los que fundan, ellas, porque es un grupo de mujeres, las que fundan el xenofeminismo, ¿sí? Este xenofeminismo tiene aportes de distintas corrientes, el ciberfeminismo, el poshumanismo, el aceleracionismo, el neorracionalismo, el feminismo materialista. Es un proyecto, lo define Hester como un proyecto polisémico, libre de toda pureza, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no buscan unas definiciones claras, distintas, acabadas, una clausura de un sistema, de un discurso, sino que más bien admite en su seno tensiones, ¿sí? Tensiones, contradicciones. Conciben al futuro como un futuro abierto, ¿sí? Siempre es un horizonte que se está reconfigurando, por lo tanto no es algo cerrado, fijo, ¿no? Uno de los temas que más le interesa a esta autora es el problema de la reproducción, tanto biológica como social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos de este xenofeminismo, ¿no? Uno de esos rasgos, el primero, es que se trata de un feminismo, ¿sí? Es tecnomaterialista, es antinaturalista, ¿sí? Antinatural y abolicionista de género. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, lo que buscan fundamentalmente es transformar ciertas condiciones que han provocado la opresión. Vamos a comenzar con uno de estos rasgos que es el tecnomaterialismo, ¿sí? Para el xenofeminismo, la tecnología es una herramienta para el activismo de una política de género que sea revolucionaria. O sea, ellas ven en la tecnología, como ya habíamos señalado, este potencial, digamos, emancipador, ¿sí? Este potencial justamente para una política de género revolucionaria. ¿Qué es lo que los van a considerar la tecnología? Hay un interés crítico por las tecnologías, ¿sí? Y muchas veces esas tecnologías que pueden parecer banales, ¿no? Como muchas formas de interacción digital, por ejemplo. Sin embargo, cuando se las lee desde una perspectiva crítica, estas tecnologías se descubren con ciertos potenciales. Uno de los objetivos es el de considerar ciertas estrategias tecnológicas que ya existen y cómo
cuando uno cambia la tecnología, cuando cambia la estrategia y a esas tecnologías las ve desde otra, digamos, a través del pensamiento crítico, desde otra estrategia, justamente esas tecnologías pueden servirnos para rediseñar el mundo. Las tecnologías no son inherentemente buenas ni neutras, ¿sí? O sea que uno no puede decir que en sí mismas las tecnologías son buenas, tampoco son malas, ¿sí? Y tampoco son neutras. ¿Por qué? Porque tienen que ver justamente con las estructuras generales en las cuales esas tecnologías se encuentran. Cita mucho una autora que es Firestone, en la cual esta autora sostiene que el uso de las tecnologías va a depender siempre de estructuras generales en las cuales estas tecnologías estén insertas. Entonces, no se puede ver la tecnología en sí misma, sino es la tecnología desde esta perspectiva crítica en relación con esas estructuras generales. Entonces, no debemos olvidar que los desarrollos tecnológicos siempre han ejercido una influencia en el cambio, digamos, sociopolítico. Entonces, la tecnología no se puede separar de lo social y de lo político. Están unidas. La tecnología es social y la sociedad es tecnológica, dice Firestone, ¿no? Entonces, las tecnologías son fenómenos sociales. Y aquí siguen esta línea del tecnofeminismo emancipatorio, donde justamente lo que se busca es atender a las estructuras de opresión y hacer de las tecnologías una herramienta para salir de esas estructuras. El otro rasgo que habíamos señalado es el antinaturalismo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en primer lugar, que nada es tan sagrado como que no pueda ser rediseñado. Y aquí este rasgo va a entrar con debate con muchas corrientes, como vamos a ir viendo, ¿no? La tecnología tiene la capacidad de ampliar la libertad humana. Eso es un supuesto del cual ella parte. Y la naturaleza, no podemos hablar de la naturaleza en sí, sino que es un espacio que está atravesado por la tecnología. Nosotros habíamos visto ya que en esta lógica dicotómica, que es la lógica del patriarcado, existe esa frontera entre la naturaleza y la cultura, ¿sí? O sea que está esta oposición, naturaleza-cultura. Bueno, el xenofeminismo lo que busca es justamente salir de ese dualismo, ¿sí? Rechaza justamente la idea de que la naturaleza sea un límite para cualquier ideal emancipatorio. Entonces, aquí ella retoma un debate que se da entre esta autora Firestone y Mies y Shiva, o Shiva, no sé bien cómo se pronuncia, que tienen posiciones opuestas, ¿no? Firestone, que ya la habíamos mencionado, va a sostener, el debate es con respecto a la reproducción, ¿sí? Y lo que va a sostener Firestone es que hay nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías reproductivas favorecen la liberación de las mujeres, ¿sí? Entonces, esa es una línea de pensamiento. En la oposición, lo que dicen estas otras autoras es que todo paradigma de la ciencia es patriarcal, colonial y contrario a la naturaleza. Por ejemplo, Mies dice que justamente uno de los mitos de la modernidad es controlar la naturaleza. Pero
lo que va a decir Hester, nosotros este mito de de la modernidad, controlar la naturaleza, ya lo habíamos analizado cuando analizamos Haraway, ¿sí? Donde Haraway propone justamente una objetividad distinta de ver a esa naturaleza no como un objeto pasivo, sino justamente como un agente activo, y salir de ese mito de control de la naturaleza, que en definitiva es lo que le ha sido tan favorable, digamos, al capitalismo. Pero sin embargo, Hester señala que estas autoras, yendo por este camino, van a terminar romantizando una exposición al peligro físico, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo, digamos, que se tiene yendo por ese camino, es lo que señala Hester. El xenofeminismo justamente va a posicionar el cuerpo como un lugar que sea pasible de intervención tecnológica. Feminista, entonces se transforma así en una herramienta de lucha contra la idea de un sufrimiento inevitable, ¿sí? Estamos hablando siempre de la reproducción, ¿sí? La idea de que la mujer debe sufrir dolores en el parto, por ejemplo, ¿sí? Esa idea de un sufrimiento inevitable es justamente lo que rechaza el xenofeminismo, y en la línea de Farton considera que nuevas tecnologías reproductivas pueden favorecer a las mujeres. En cambio, las otras autoras dicen no, siempre hay que salir de ese mito de la modernidad, de ese deseo de la modernidad de querer controlar la naturaleza. Bien, entonces, lo que estamos viendo que cuando hablamos de naturaleza, lo natural, ¿sí? En realidad estas son categorías políticas, ¿no? Porque justamente lo que van a considerar es que nada es fijo, nada es permanente, nada es dado, ¿sí? Un poco también en la línea de lo que veíamos del posibilismo ontológico. Entonces, nada es fijo. ¿Por qué? Porque eso que considerábamos naturales o natural, en realidad son categorías políticas. Lo que está diciendo es que no hay sustrato biológico. No, no está diciendo eso. Que no hay cuerpos. No, no está diciendo eso. Lo que está poniendo en discusión es que el sustrato biológico de los cuerpos sea algo inmutable y fijo, ¿sí? Es decir, que si uno nació con un determinado cuerpo, por ejemplo, mujer, eso sea un destino. Bien, entonces la biología tiene que ser vista de otra forma, ya sacarla de esa idea de la biología como sinónimo de un determinismo, ¿sí? Pero también justamente, lo social no es sinónimo de transformación. O sea, los dos sinónimos son contraproducentes. Ni la biología es sinónimo de determinismo, ni la sociabilidad es sinónimo de transformación, sino que justamente tenemos que pensar en que la biología no es un destino, porque justamente puede ser transformada por la técnica. El otro rasgo que habíamos señalado es el abolicionismo de género, ¿sí? La abolición del sistema de géneros binarios, ¿sí? No es que no va a haber ya género, ¿sí? Sino que, como lo vamos a enfatizar más adelante, va a haber muchos géneros, ¿sí? La cuestión no es que no haya género, sino que haya dos, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, es justamente la abolición del sistema de género binario. Esta idea se desprende justamente del antinaturalismo, o sea que ese antinaturalismo que se opone también a esta idea: si la naturaleza es política, no hay nada fijo, no hay nada permanente, no hay nada dado. Esta idea que se ha mantenido en Occidente durante muchos siglos, de que hay dos géneros, ¿sí? Entonces
justamente ser antinaturalista lleva a oponerse a esta idea de género binario. Entonces vemos así cómo la naturaleza ingresa al dominio de la política. Y cuando hablamos de naturaleza, incluimos, por supuesto, también nuestros cuerpos. Y lo natural pasa a ser algo maleable. Entonces vemos que a través de la técnica se puede conseguir una transformación emancipatoria, ¿sí? Y ahí estamos de lleno en el problema del género binario, ¿sí? Si se puede dar una transformación emancipatoria del cuerpo, entonces ya no hay posibilidad de restringir el género a solo dos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el xfeminismo, el xenofeminismo, perdón, es un transfeminismo, ¿sí? Hay un antinaturalismo ontológico, digamos, que es el que subyace en todos sus planteos. Que algo sea natural no implica que no pueda cambiar. Entonces, ya no se puede, no tiene sentido reducir las manifestaciones corporales, o sea, los rasgos de nuestro cuerpo, a una dicotomía irreductible como la de hombre-mujer, que claramente es una dicotomía que es social y que es política. Entonces toma una cita de Firestone donde esta sostiene que el objetivo final de la revolución feminista no es eliminar privilegios masculinos, sino justamente abolir la distinción misma de sexo, es decir, salir de esta frontera hombre-mujer, ¿no? Las diferencias genitales entre los seres humanos tendrían que pasar a ser culturalmente neutra. Eso quiere decir abolir el género, ¿sí? No es que no van a existir más género, no, sino que algo, ya lo habíamos visto en otros autores, que se sea mujer o ser hombre, sea un dato como tener pecas, no tener pecas, ¿sí? O sea, que sea un dato neutro, ¿no? Entonces, ahí se toma justamente a esta autora para señalar que salirle al paso a una acusación que se hizo siempre al feminismo de la segunda ola, de que era hostil a la transexualidad y al transgénero, ¿no? Y que en realidad, bueno, Firestone sería un caso de un feminismo trans que estaría presente en la segunda ola, ¿no? O sea, donde no tendría una visión de inclusión del transgénero. El caso del grupo al que pertenece Hester, la Boria Kubonic, no solamente busca abolir el género, sino también la raza, la clase, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir abolir la raza? Que las descripciones de raza sean absolutamente neutras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es preciso despojar a todas estas características de su significado social. O sea, que alguien diga, esta persona es negra o es blanca, ¿sí? O pertenece a la raza blanca o pertenece a la raza negra, estas características tienen que ser neutras socialmente, no tienen que tener ningún significado. ¿Por qué? Porque cuando tienen un significado se transforman en vectores de discriminación. Y lo mismo pasa con la categoría de mujer, hombre, ¿sí? O de clase, también con las de clase social. Entonces, que las categorías de raza y género no sirvan de criterio para la discriminación. Ese es el objetivo. Que sea justamente, como les decía, el ejemplo que da, tener pecas o no tener pecas, o tener la capacidad de enrollar la lengua o no tener esa capacidad. Eso no significa nada, ¿sí? Tengo la capacidad de enrollar la lengua. Bueno, ¿eso qué significa? Y socialmente eso no significa nada. Bueno, así deberíamos llegar a un punto en que ser de una determinada raza, en que ser de un determinado género,
sea neutro, sea como tener peca o no tener peca. Entonces, no sirven justamente para la afirmación de una identidad, porque no tenemos una identidad de las personas que tienen peca y las personas que no tienen peca, o las personas que tienen la capacidad de enrollar la lengua o las personas que no tienen tal capacidad, ¿sí? O sea, no sirven para la afirmación de una identidad. Y lo mismo debiera pasar con justamente las categorías de raza y de género. Entonces, el xenofeminismo no busca un mundo sin géneros, habíamos dicho, sino que busca múltiples géneros. Inclusive hay como un lema que dice que florezca un centenar de géneros, que haya muchísimos géneros. Entonces, eso es con respecto a esta abolición de género, ¿no? Que era uno de los rasgos que habíamos señalado. Pasemos ahora a otro punto que toca ella, que es un debate que plantea, que ya de alguna forma lo hemos insinuado antes cuando hablábamos de la reproducción, y es con respecto con el activismo ambientalista contemporáneo, ¿sí? Lo que va a señalar la autora es que este activismo ambientalista muchas veces cae en ideologías que son heteronormativas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque en este activismo ambientalista a veces entran en ciertos juegos que hacen, digamos, favorecen a ciertas posiciones homofóbicas, al activismo pro vida, ¿no? Que son ideologías heteronormativas. Entonces hay que tener un poquito de presente en este activismo ambientalista, dice la autora. Citan a un autor, Edelman, que dice que si el niño es el horizonte perpetuo de toda política, cuidado porque allí se están escondiendo ideologías normativas, ¿no? Con todo ese modelo de familia heteronormativa. Bien, entonces hay que tener presente esto, ¿sí? No porque estén en contra del activismo ambientalista, sino que hay que ver cómo se cuelan a veces ciertas ideologías. Una de las críticas que va a hacer, porque muchas veces se toma a la mujer y se busca dar una imagen de mujer como protectora del medio ambiente, ¿no? Entonces, en esto de el ecofeminismo, muchas veces produce una cierta mitologización de lo femenino, ¿no? El argumento, que es un poco tramposo, va por esta línea. El planteo de que las mujeres tenemos un papel central en las luchas ambientales. Esa idea ya va homogeneizando y esencializando ciertos rasgos de la mujer. Entonces, ¿cómo caen en este planteo? Bueno, la mujer equivale a ser madre equivale a nutrir, y nutrir tiene que ver con lo corporal reproductivo, ¿no? Entonces el cuidado es pensado como un rasgo de género, ¿no? Entonces por eso la mujer es la que estaría mejor capacitada para las luchas ambientales. Y esto dice, bueno, esto claramente es una noción de cuidado ligada al feminismo de la segunda ola, y es un rasgo que homogeneiza, esencializa y justamente cae en esta dicotomía hombre-mujer, ¿no? Es totalmente heteronormativo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este heterosexismo de los movimientos ambientales. Eso implica que el xenofeminismo está en contra de digamos, de estos movimientos del ecofeminismo y de estos movimientos ambientales. No.
De hecho, defienden una ecopolítica, pero esta ecopolítica debe conjugar la preocupación por el estrato biológico de la realidad, ¿sí?, donde los cuerpos pueden estar contaminados, pueden verse contaminados. O sea que hay que conjugar esa preocupación por el estrato biológico con una tendencia contraria a la naturalización, ¿sí?, y un compromiso con la autonomía corporal. Es decir, preocuparse por el estrato biológico, pero oponerse a la naturalización y defender la autonomía corporal. Esas son las tres cosas que hay que articular, es decir, una ecopolítica que articule esas tres cosas. Después analizan una frase, la autora analiza una frase de Haraway, donde es una frase compleja, digamos, ¿no? Haraway simplemente dice, hagan parientes, no bebés. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo lee Hester, no? ¿Por qué? Porque lo que está llamando Haraway en realidad es repensar los modos de intimidad, la sociabilidad y la solidaridad fuera de los vínculos familiares, ¿sí? Es decir, no pensar, no limitar la solidaridad, no limitar el cuidado, por ejemplo, a los vínculos familiares, sino llevarlos más allá. A eso está apelando en realidad Haraway, ¿no? Lo que está pensando es un feminismo que cuide más bien los tipos como ensamblaje, no como especies separadas, ¿eh? Es decir, como, ¿se acuerdan que Haraway habla de la sororidad tentacular, ¿no? Es decir, esa solidaridad con las otras especies donde estamos conviviendo constantemente. Entonces, la solidaridad hay que pensarla independientemente, más allá de cualquier futurismo reproductivo, es decir, salir de ese núcleo familiar. Entonces, no es que no se lo piense en la familia, pero también cambiar ese modelo de familia heteronormativo, ¿sí? Entonces, y no solamente heteronormativo, sino también pensado desde la frontera humano-animal. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos la familia heteronormativamente, pensamos la mamá, el papá, o sea, hombre, mujer, ¿sí? Y que son los padres. Pero o sea, hay que salir de eso, ¿no es cierto? Pero también, o sea, no limitar la familia heteronormativamente, ¿no? Pero también hay que salir de la idea de familia que sea animal humano, ¿sí? Es decir, que también hay vínculos familiares con, por ejemplo, nuestros animales, ¿sí? Con los animales con los que convivimos. Entonces, y no solamente con los animales, sino también uno puede formar una familia con un árbol, ¿no? Es decir, que el vínculo familiar no sea solamente entre humanos, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, Hester como que la sigue a Haraway. Pero y sí destaca algo, o sea, cuando dice no hagan bebé, no se está refiriendo a una forma de control de natalidad sobre las masas, no está diciendo, y claramente Haraway no está diciendo eso. Sin embargo, Hester dice, bueno, pero sin embargo empieza a caminar por un lugar Haraway medio peligroso porque la prosperidad de las múltiples especies está basada en la disminución de las tasas de natalidad. La pregunta es, ¿eso implica eugenesia? Bueno, no, claramente no. En Haraway no hay eugenesia. Y Hester toma una frase de Angela Davis que va a sostener, hay que distinguir entre el derecho individual al control de natalidad. El derecho individual al control de natalidad tiene que ver con la soberanía reproductiva, ¿sí? ¿Qué es la soberanía reproductiva? Es la autonomía
de los cuerpos, ¿sí? Es la mujer decidiendo sobre su cuerpo. Esa es la soberanía reproductiva. Eso se opone totalmente, y es lo que señala Davy, a la estrategia racista muchas veces de control de la población, ¿sí? Muchas veces se busca la disminución de tasas de natalidad de ciertos grupos raciales, ¿sí? Entonces, eso son dos ideas opuestas. La estrategia racista de control de la natalidad, el control de la población, o sea, el control de la población justamente allí se opone a cualquier idea de soberanía reproductiva, ¿sí? Entonces, la soberanía reproductiva es una cosa y allí está el derecho individual al control de natalidad. O sea, la mujer decide sobre su cuerpo y en cambio, ya no hablemos de la mujer, sino la persona gestante decide sobre su cuerpo y enfrente de eso están los controles de población de las masas, donde justamente no hay soberanía reproductiva. Bueno, con esto hemos tomado algunas ideas, tienen muchas otras ideas que son para trabajar, pero me parece que con estas ya podemos ir haciendo cruces y debates con los otros textos del feminismo que hemos ido trabajando. Bueno, buenas noches y nos vemos en próximos vídeos.